proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Podemos ahora, una vez que hemos terminado el tema, volver a las preguntas que nos hicimos al principio y ahora ya poder presumir y dar respuestas técnicas, que es lo que tendríamos que hacer siempre cuando salimos en televisión o en los medios de comunicación. Si nos preguntaran, por ejemplo, ¿por qué es tan especial el comienzo de una relación? Nuestra respuesta sería decir, porque hay una sensibilización de la respuesta. Naturalmente el periodista no se va a enterar de nada, como pasa cuando le preguntan a un médico, pero tú vas a quedar muy bien, porque vas a quedar como un científico y no como un fontanero con sentido común. Digo siempre que los fontaneros con sentido común es lo más parecido que hay un psicólogo hablando por la radio. Si no hay ninguna diferencia, ¿no? La diferencia es, porque existe un proceso que se llama sensibilización. Imagínate que te siguen preguntando, ¿no? Y te dicen, ¿y por qué se acaba la pasión en el paso del tiempo? Es un proceso de aprendizaje unistimular o no asociativo llamado habituación. Bueno, como la palabra habituación puede ser traducida por cualquiera, te dirían, vale, claro, vale. Vale, seguimos con las preguntas. Bueno, ¿y qué se puede hacer para mantener encendida la llama de la pasión? Pues ahora, tú como psicólogo técnico que eres, contestas directamente así. Pues debes de utilizar la deshabituación o la recuperación espontánea o el decremento por generalización. ¿Vale? Eso es una respuesta. Pero esas son tres respuestas, ¿no? Es decir, estás diciendo, pues bueno, que, fijaros, hagas cosas en un contexto distinto al que habitualmente las haces, es decir, sorprende a tu pareja, que es lo que dicen estos aficionados a la psicología, ¿no? Sorprende a tu pareja, porque sorprende a tu pareja haz algo que no esperaba de ti en ese contexto y en ese momento, ¿no? También puedes hacer la recuperación espontánea, es decir, vamos a pasar un tiempo separado a ver si... Yo digo que esto siempre es útil si lo haces en un convento de estos en un monasterio allí por los Alpes, ¿no? Es decir, o en una isla desierta, porque claro, si te separas de tu pareja y te metes en el ambientazo y estás todo el día por ahí, pues claro, es muy posible que pueda aparecer otro estímulo que te llame la atención, ¿no? O sea, que cuidado con ciertas experiencias, porque pueden resultar, bueno, muy clarificadoras de cómo estaba tu relación, evidentemente, pero no en la dirección en la que a lo mejor buscabas, ¿no? Entonces digo siempre que cuidado. Sobre todo cuidado con los caraduras y las caraduras, es decir, lo que dicen. Vamos a pensárnoslo, sí, claro, vamos a pensárnoslo. Después, debo cambiar la imagen, ¿no? Sigue la periodista preguntando, ¿se debe de cambiar la imagen de vez en cuando para que llamar más la atención de la pareja? Y tú dices, bueno, se debe de eso, de hacer las cosas de forma diferente, no caer en la rutina y tal. Y tú vas en plan técnico y le dices, pues mire, usted me parece muy bien, porque esto se llama deshabituación, ¿vale? Un proceso de aprendizaje no asociativo llamado deshabituación. O también tenemos que tener en cuenta que utilizamos el decremento por generalización de los estímulos, es decir, no es la situación original, sino diferente. Y en eso, cuanto más diferente sea, menos posibilidades de que se generalice la habituación. ¿Veis? Insisto, el público no se entera de nada, pero se está enterando de lo muy importante, que la psicología es una ciencia y no es el sentido común. Hombre, a ver, si eres bueno y después eres divulgador, explicas lo que significa esto. Pero además es muchísimo mejor si lo explicas como lo hace Pico y Pala, es decir, con experimentos de laboratorio. Porque entonces la gente se da cuenta que detrás de nuestro conocimiento hay algo más que el simple sentido común. Pues claro, si tú le hablas en su lenguaje, ellos creen que saben psicología. Y bueno, no tienen la respuesta, entonces no te echan cuenta. Ahora, si tú te lo llevas a tu terreno del que ellos no tienen ni idea y tal, entonces empiezan a entender que la psicología es un conocimiento técnico-científico y que no es exactamente el sentido común. Y empiezan a respetarte como ciencia. Si te dicen que si te viene bien pasar un tiempo juntos, en fin, tú le dices lo de la isla desierta y tal, porque todo hay que explicarlo, pero bueno, que estás activando el fenómeno de la recuperación espontánea, ¿no? ¿Por qué me siento depre después de un encuentro de que la había soñado y tal? Ese fin de semana maravilloso que pasé con esa persona que lleva tanto tiempo esperándola y tal. Coño, se llama por reacción afectiva, no te extrañes. ¿Sí? Es que hay un fenómeno que se llama por reacción afectiva y que te produce precisamente que te encuentres justo exactamente al contrario de lo que te encontraste durante el fin de semana, ¿no? Mi padre tenía una frase buenísima del inglés, del latín, que no sé si es correcto el latín o no, pero pues, creo que sí. Porque, vamos, yo también hice latín en mi época, ¿no? Que él decía, post festa tempesta. Es decir, después de la fiesta, la tempestad. No es más que apelar al proceso oponente, ¿no? Así que mal te encuentras después de, bueno, en cualquier caso, es decir, por ejemplo, te tomas alcohol y tal, y después viene la resaca, ¿no? Que es proceso oponente en el sentido contrario, ¿no? Tomas un estimulante y después te sientas absolutamente hundido, ¿no? Es decir, en mi época, como estudiante de psicología de la universidad, tomábamos directamente anfetamina, porque no necesitaban recetas.
Había una cosa que se llamaba la centramina, que era directamente anfeta, ¿no? Y la centramina era un tipo de medicación que se recomendaba para los estudiantes para que se concentraran. Entonces yo recuerdo un examen de biología, no de psicología, sino antes de entrar en la carrera, es decir, lo que ahora sería segundo bachillerato, justo el año antes de entrar para hacer el examen de ingreso a la universidad. Y yo recuerdo que yo me debí de empapar, pues yo qué sé, 200 páginas en una tarde. Y estaba hasta aquí de anfetamina, ¿no? Y fui eufórico al examen y recordaba perfectamente, es que era genial, que yo recordaba todo, hice un examen de narices, saqué un sobresaliente, ¿no? Y también recuerdo que después, ¡bum!, hundimiento total, caída total, y me pasé exactamente, después del examen de ingreso a la universidad, ese examen, concretamente, recuerdo perfectamente que mi madre me despertó 2 días y medio después. 2 días y medio, mi madre ya estaba preocupada, niño, ¿qué te ha pasado? ¿No? ¿Qué me ha pasado? Que tenía un mono pues, anfetamínico brutal, o sea, estaba que no me levantaba, es decir, puedo asegurar que simplemente levantarme al cuarto de baño era horroroso, era decir, el ejercicio físico más terrible que había en el mundo, ¿no? Es decir, estaba justo, pues justo lo contrario de lo que produce esa euforia, estimulación, incluso concentración que te produce la anfetamina, ¿no? En fin. Bueno, después, finalmente, ¿no? ¿Por qué es más dolorosa la pérdida de un ser querido con el que llevas mucho tiempo que con el que acabas de empezar y tal? Pues nada, tú le explicas entonces que eso tiene que ver con el fortalecimiento del proceso oponente según la teoría de Solomon y Corby. Y quedas maravillosamente bien, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que tenemos que hacer cuando divulgamos psicología. Es decir, eso no quita que no expliquemos lo que significan estas cosas, pero sí hay que explicarle a la gente, y es muy importante, que no utilizamos el lenguaje ordinario y que no utilizamos el sentido común, que hay algo más detrás. Y que no siempre el sentido común es el más común de los sentidos, ni las palabras del lenguaje ordinario las que mejor se pueden utilizar para explicar un fenómeno, ¿no? Fijaros que nadie protesta si un médico te habla de palabras raras, es decir, la gente en todo caso pregunta, doctor, ¿qué quiere usted decir?, etcétera. Pero a nadie le extraña que en un proceso determinado un médico, cuando te explica lo que te está pasando, te explica y utilice alguna que otra palabra técnica, que después él te puede divulgar, intentar explicar, etcétera, ¿no? Y sin embargo, exigimos que el psicólogo hable exactamente nuestro lenguaje, es decir, pues no. ¿Por qué? Perdemos precisión. Claro, lo malo no es que el psicólogo hable el mismo lenguaje del cliente, porque eso, entre otras cosas, tiene cierto sentido, ¿no? Lo malo es que los psicólogos, cuando entre ellos, siguen hablando el mismo lenguaje que habla el fontanero con sentido común, insisto, y convierte la discusión psicológica en una charla de café entre fontaneros con sentido común. Bueno, algunos fontaneros tienen bastante más sentido común que muchos psicólogos, ¿no? Sean todos bienvenidos a nuestra nueva formación con Santiago Benjumea, grabada presencialmente en alta calidad, avalada con el Certificado Internacional de Análisis de Conducta. Todo lo que necesitas saber sobre psicología del aprendizaje, las respuestas a por qué nos comportamos como nos comportamos, disponible internacionalmente y accesible para toda la vida, cuenta con más de 15 horas de audiovisual, diapositivas, material complementario, con uno de los grandes expertos en habla hispana de psicología del aprendizaje, y además podrás, incluido con todo esto, contar con una sesión virtual online en directo con el propio docente. Tienes toda la información en engramapsicología.es.